Devocional 12 de abril, Hechos 16, 30, 31. ¿Qué debo hacer? Un carcelero que cae a los pies de sus prisioneros y les pide que se necesita para ser salvo. Anteriormente, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. ¿Cuándo? Antes de que sus cadenas se cayeran. El testimonio es más efectivo cuando demostramos nuestra fe en circunstancias difíciles, antes de entregarnos, que es cuando la fe es más que palabras y se convierten en algo práctico y vivo. Muchos utilizan versículos y los acomodan a beneficio propio. Este es uno de ellos, el cual se usa como una promesa de Dios. Se afirma de que de algún modo va a salvar la familia de cada uno de los creyentes. Dios no enseña que mi familia recibe la salvación automáticamente después de que yo soy salvo. Tampoco enseña que Dios me ha prometido que los miembros de mi familia serán salvos si yo he comprendido el Evangelio y he recibido el regalo de la salvación. De acuerdo con el mensaje completo del Nuevo Testamento, los miembros de la familia recibirán salvación si escuchan el mensaje y son objeto de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Para que ellos crean en Cristo como Salvador, el Evangelio tiene que llegar a sus oídos y el Espíritu Santo tiene que hacer su obra de salvación. Una regla importante que debemos seguir al estudiar la Biblia es interpretar las narraciones históricas a la luz de los textos didácticos, es decir, interpretar las historias en base a las enseñanzas. La literatura didáctica enseña o instruye. Para que los miembros de la familia que no son salvos lleguen a recibir el regalo de la vida eterna, el mensaje del Evangelio debe llegar a ellos y el Espíritu Santo debe alumbrar su entendimiento y hacerlos nacer de nuevo. Como creyente, oro por la salvación de aquellos familiares y amigos que no han recibido el regalo de la vida eterna. Sin embargo, pensar que encuentro una promesa de Dios para la salvación de la familia es poner en boca de Dios lo que Él nunca dijo. No podemos creer que cualquier camino se llega a Dios. No podemos creer que las religiones puedan salvar al hombre, pues Dios dejó establecido que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. No podemos creer que las sectas y las filosofías conducen a la salvación, pues nada diferente a Jesucristo y su evangelio tienen poder para salvar. No podemos creer que si nos quedamos quietos, entonces Dios va a tener misericordia y nos va a salvar sin merecerlo. No podemos creer que si seguimos viviendo en pecado, entonces Dios algún día nos sacará de los malos caminos y nos guiará hasta el cielo. En el contexto de toda la palabra, podemos entender que la salvación es algo personal. Solo podemos ser salvos por medio de nuestra fe en Jesús, como Cordero sin mancha que murió en nuestro lugar por nuestras transgresiones. Pablo y Silas demostraron su fe, tanto antes como después del milagro de Dios. Se trataba de y le hablaron la palabra del Señor al carcelero. El carcelero había sido preparado para escuchar la palabra del Señor. ¿Alguna vez has considerado que la forma en que moldeas tu fe es más importante de lo que tus palabras jamás podrían ser? ¿Qué ve la gente en tu comportamiento cuando te enfrentas a una crisis? ¿Te ven en oración y adoración? ¿Y qué pasa después? ¿Has considerado que el objetivo de un milagro puede no ser tu escapatoria personal, sino que permaneces en la esclavitud como un testigo de amor desinteresado para salvar a otro de una manera muy práctica? Piensa en eso la próxima vez que Dios te libere de una situación difícil. Mira alrededor y ve quién necesita ser salvado. Puede que no sea un compañero de prisión, podría ser el carcelero. El llamado a creer es a las personas individualmente y no a las familias o grupos. Uno no puede ser salvo por iniciativa de otro, sino que es justificado por su propia fe en Cristo. Cada uno de nosotros, nuestra propia fe nos es contada por justicia. Debemos creer en cuanto a Jesús. La fe no es simplemente creer hechos. Es la confianza de que Cristo puede rescatar del dominio del pecado y la determinación de aferrarse a Él para recibir el perdón de las consecuencias eternas del pecado. La fe se cumple en la respuesta obediente. Implica decisión. Los creyentes reciben el derecho de llegar a ser hijos de Dios. La fe del carcelero le dio a reunir a su familia para que ellos también oyeran el mensaje. Lavó las heridas de los mensajeros. Fue bautizado. Sirvió a los mensajeros. Esta palabra de salvación es para nuestra familia. Si como convertidos a Cristo somos sal de la tierra, ¿cuánto más seremos sal en nuestro hogar? Esto quiere decir que si de verdad creemos y le somos fieles a Dios, damos testimonio. Él se encargará de tocar los corazones de todos los miembros de nuestra casa. Y si ellos se arrepienten, llegarán a los pies de Jesucristo. La salvación depende de que cada persona, individualmente, se arrepienta de sus pecados y reconozca a Jesús como su único y suficiente Salvador. No hay otro medio. Entonces no podemos ser salvos por la fe de otros. Solo existe una condición para ser salvo. Pablo responde una simple pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Con una simple condición. Cree. Creer no quiere decir someterse.
Significa estar persuadido, convencido de que algo es verdadero y digno de confianza. He aquí la fórmula sencilla con la que el apóstol introduce al carcelero en la fe. Aunque sabemos que creer no es suficiente, pues los demonios también creen y tiemblan. La fe de la que se nos habla aquí es la de que es don de Dios, quien por medio de su intervención convence el corazón humano para que éste alcance la salvación que él mismo provee. Tenemos que creer, pero con una fe viva, una fe que obra, una fe que obedece, una fe que nos haga detenernos en el camino del pecado y que nos haga cambiar de rumbo. Creer solamente y no hacer nada significa perdición y muerte. ¿De qué sirve creer en Jesucristo si ni siquiera leemos su evangelio? ¿De qué sirve creer en Jesucristo si ni siquiera obedecemos su palabra? Sabemos que la fe es por el oír la palabra de Dios, por lo que es necesario que a la familia se les predique por medio del testimonio y compromiso para que ellos puedan creer. En este caso, vemos que finalmente, luego de haber escuchado el evangelio, ellos creyeron y fueron bautizados. Hay que creer que Él es el único medio por el que podemos ser salvos, por el que podemos llegar al Padre. Hay que creer que Él es el camino, la verdad y la vida, y que no hay otro camino ni otra verdad. Hay que creer que Él murió en la cruz y derramó su sangre para limpiarnos de toda maldad, a los que acudimos a Él arrepentidos. Hay que creer que si le entregamos nuestra vida, Él nos limpia, nos santifica y nos justifica delante de Dios el Padre. Hay que creer que si vivimos en obediencia y santidad a su santo evangelio, entonces un día estaremos morando con Cristo por la eternidad. Por lo tanto, la salvación es algo personal de cada uno de los miembros de la familia que individualmente deciden creer. Esta pregunta nos la debemos hacer todos, si realmente creemos que hay vida después de la muerte. El imperativo hoy es creer en Jesucristo, pues el mundo no puede restaurar la comunión con Dios. Esta es la pregunta que ronda a aquellos a quienes Dios ha abierto su corazón por medio de su gracia y la predicación del Evangelio. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ante esto evalúa hoy, ¿qué debo hacer? Papito Dios, gracias, Señor Padre misericordioso, porque una y otra vez, Señor Padre Santo, exhorta, Padre misericordioso, pero también enseña, Padre amado. Papito Dios, gracias por tu amor, Señor Padre misericordioso, porque una y otra vez, Señor, nos llama, Señor Padre misericordioso, nos muestra, Señor, el camino, Padre bondadoso, y nos lleva, Señor, a las pisadas de tu Hijo. Papito Dios, hoy pongo tantos corazones duros, Señor Padre misericordioso, que aunque saben qué deben hacer, Señor Padre Santo, no lo hacen. Papito Dios, pero también pongo a tantos emocionales, Señor Padre misericordioso, que piensan, Señor Padre Santo, que haciéndolo de cualquier forma, Señor Padre misericordioso, están bien, Señor, y tú estás con ellos, Padre bondadoso. Papito Dios, siempre has estado con nosotros, Señor, pero muchos se han alejado de ti, Padre misericordioso, y siguen emocionalmente, Señor Padre amado, tu palabra. Papito Dios, hoy te pido, Señor Padre misericordioso, que esos corazones se reargullan y despierten realmente, Padre misericordioso, a lo que es vivir tu palabra. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre amado, porque una y otra vez, Señor, nos demuestras tu amor, Señor Padre misericordioso, y nos guías, Señor Padre misericordioso, por tu camino. Papito Dios, gracias, Señor, por todas las bendiciones, Señor, por el amor de tu Hijo, pero también por la guía y protección del Espíritu Santo, Padre misericordioso. Y gracias, Señor, porque tu palabra es luz en nuestro caminar. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy qué debo hacer. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar qué deben hacer. Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, Su Gloria en mi Bogotá, o ve a nuestro Twitter, @bernalpastor, o ve a nuestro Face, a nuestro Instagram, a nuestro YouTube, Su Gloria en mi Bogotá. En ellos encontrarás palabra del Señor. Buen día.